Gloria a Dios. Qué gusto poder saludarles una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, te cuide, te fortalezca y te dé un inmenso abrazo de ese que necesita. Estamos agradecidos de Dios porque nos da la oportunidad de poder dirigirnos a usted desde acá, de nuestra sede, la iglesia El Buen Pastor. Esperanzados en nuestro Señor de que un día Él, por su bondad y su misericordia, puede permitirnos la oportunidad de poder estar juntos otra vez en este lugar celebrando el amor del Señor. Estamos muy felices, estamos muy contentos porque hoy podemos celebrar la gloriosa, poderosa y majestuosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema que vamos a tocar en esta jornada de hoy. Entrando en el punto, podemos recordar que en la antigüedad surgieron algunas fuentes de pensamiento extrabíblico que trataron de dar respuesta sobre qué es lo que sucede con las personas después de la muerte. Por ejemplo, algunas filosofías y religiones presentan la idea de que el alma no se destruye, sino que ésta vuelve a reencarnar en una persona o en un animal. Es la conocida doctrina de la reencarnación, totalmente contraria a las maravillosas promesas establecidas por nuestro Señor en su palabra. Ahora, ¿cuándo se comienza a hablar sobre la resurrección de los muertos? Este término cobra fuerzas en el judaísmo durante el periodo intertestamentario. Por eso, para la época del Nuevo Testamento ya existía una discusión sobre el tema entre los saduceos y los fariseos. Hechos capítulo 23, verso 8 dice lo siguiente: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Sin embargo, no se puede pensar que en el Antiguo Testamento no se tuviera ninguna noción sobre la vida después de la muerte. Job habló de una vida posterior a la muerte. En el capítulo 19, verso 25 al 27, leemos lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En los Salmos capítulo 48, verso 14, se expresa lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El profeta Daniel capítulo 12, verso número 2, dice de esta manera: y muchos son los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos de manera clara cómo en el Antiguo Testamento ya se hacía referencia a la resurrección de los muertos. Es entonces cuando para la época del Nuevo Testamento no existía aún una doctrina elaborada sobre la resurrección, hasta el momento en que aparece nuestro Señor Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de Jesucristo. Segunda a Timoteo capítulo 1, verso 10. Entonces, la resurrección que presenta el cristianismo se refiere a un regreso, un retorno a la vida en cuerpo y alma, con identidad
propia, en la presencia de Dios, sin maldad, sin corrupción y por la eternidad. Aleluya, alabamos al Señor por las grandezas de sus promesas. Refugiados en sus promesas, nos sentimos felices y agradecidos porque Dios es fiel. En la época de nuestro Señor Jesús, el tema de la resurrección, a pesar de que ya se discutía, no estaba muy claro aún, ni siquiera en la mente de lo que eran considerados los más sabios de aquellos días. Los discípulos de Cristo tampoco entendían muy bien el mensaje dado por el Señor Jesús, cuando en algunas oportunidades les expresó diciendo: es necesario que yo sea entregado, es necesario que yo llegue a la cruz, pero al tercer día resucitaré. Cuando les habló de la resurrección, este mensaje realmente no estaba muy claro en la mente ni siquiera de los discípulos. Por eso dice Marcos 9:10: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. La claridad sobre el tema de la resurrección se llega a tener precisamente en el momento en que el Señor Jesús resucita de los muertos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 22, expresa de esta manera: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hoy sí podemos entender, hoy usted y yo podemos creer, hoy podemos tener claridad de lo que expresó el Señor Jesucristo, y no solo lo expresó, sino que se cumplió. Él lo dijo en una oportunidad a sus discípulos: yo debo morir y resucitaré, pero ellos no lo entendieron fue en el momento en que Jesús resucitó. El Señor nos ha dejado a nosotros una promesa muy clara de que Él vendrá por su pueblo, por su iglesia. Nosotros hoy entendemos y creemos que nuestro Rey vive y regresa por nosotros. Amén. Nosotros exaltamos el nombre del Señor por su bondad y su misericordia. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y viene por nosotros. Él ha prometido que regresará por su iglesia, y por eso nosotros podemos decir: te esperamos, Rey Jesús, exaltamos y bendecimos tu nombre, nos alegramos en tus promesas. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 9, expresa lo siguiente. Nos relata el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, que nosotros no lo podemos olvidar. Tenemos que tener presente que nuestro Señor resucitó y Él regresa. El Evangelio dice de la siguiente manera: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Apreciados hermanos, apreciada familia, que nosotros no lo olvidemos. Estas mujeres en ese momento, turbadas por lo que había acontecido, posiblemente olvidaron las palabras que Jesús les había dicho con anterioridad y fueron turbadas. Los ángeles les recordaron a ellas las palabras que Jesús les había dicho de que Él resucitaría entre los muertos. Es preciso para nosotros tener presente que nuestro Dios, el Rey, el Señor al que nosotros servimos, al que nosotros seguimos, Él vive y eso es maravilloso, es algo para atesorar en nuestra vida y tener presente que nuestro Rey realmente está vivo. A causa de la enorme trascendencia que ha tenido la resurrección de Cristo, desde el mismo momento en que esta ocurrió, se han hecho grandes esfuerzos por tratar de negar este hecho. Mateo 28, versos 2 al 4 dice lo siguiente: y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estos guardas fueron pues y hablaron de lo que había acontecido, de que habían visto al ángel que había removido la piedra. Por supuesto, ellos cuando dan la noticia, hubo un consejo entre los principales sacerdotes y los ancianos y le dieron mucho dinero a los soldados y les ordenaron diciendo, Mateo 28:13, ustedes van a decir que los discípulos de Jesús vinieron de noche cuando ustedes estaban dormidos y se llevaron el cuerpo. Con el paso de los años han surgido un montón de mentiras respecto a la resurrección de Jesucristo, pero nada de eso ha podido ni podrán cambiar la gran verdad de que nuestro Señor resucitó. La tumba está vacía porque Jesucristo resucitó. Amén. Ahora también es importante que nosotros podamos entender cuáles son los beneficios que trae para nosotros la resurrección de Jesucristo. Los beneficios realmente son muchos. Creo que en el levantamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, representa la puerta de entrada para un sinfín de bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo, para los que le aman. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que aquellos que creen en Él también serán resucitados. Se cumplirá las palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo en Juan 11:25. Él expresó, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Continuó diciendo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 19 parte B. Porque yo vivo, dijo Jesús, óigase bien, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El apóstol Pablo confirma estas palabras del Señor Jesús en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Por lo tanto, mi apreciada familia, aliéntese nuestro corazón con estas palabras, porque fiel es Dios para cumplir sus promesas. Alabamos al Señor por su grandeza y vivimos con alegría y sin temor a la muerte,
Pues los creyentes tenemos la esperanza de la resurrección como algo glorioso, maravilloso, que nos alegra el corazón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ánimo, pueblo de Dios, nuestro Rey está vivo y viene pronto. Aleluya, que Dios te bendiga en gran manera, y esperamos que esta palabra aliente nuestros corazones. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.